Si tenés Biblia, gloria a Dios, si tenés Biblia, abrí tu Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo. Hay algo aquí bien interesante, gloria a Dios. Mateo capítulo 24, gloria a Dios. Él está en este lugar. Qué bendición es la palabra, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, en el capítulo 24 de Mateo hay algo bien interesante, hermanos míos. Gloria a Dios. Ustedes saben que en los últimos tiempos el Señor nos está ministrando, estamos profundizando en las Escrituras en cuanto a poder ver en estos últimos tiempos justamente lo que el Señor nos dijo sobre esos últimos tiempos. Porque Jesús habló de los últimos tiempos. Y hoy estamos viendo señales de las cuales el Señor nos llamó la atención. Estamos viendo señales en la tierra, señales en el cielo. Hay distintos escenarios que nos van mostrando, la palabra nos va guiando, el Espíritu Santo nos va llevando y todo se va tomando sentido y todo se va descifrando y el Señor está mostrando que realmente muy pronta está su venida y que son efectivamente los días finales. El Señor nos dijo que los días del fin serán como los días de Noé, serán como los días de Lot. Tenemos una intervención de Elías, lo vimos en el libro de Malaquías, ¿recuerdan? Amén. Trayendo restauración, trayendo reconciliación, unidad familiar. Pero también hay otros modelos y otros ejemplos que el Señor nos da en las Escrituras para que podamos definitivamente identificar los últimos tiempos y saber qué hacer en los últimos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Miren, vamos juntitos a Mateo 24. Dice la palabra del Señor. Título: Jesús predice la destrucción del templo. Pero miren qué curioso lo que dice el versículo 1 y versículo 2, justamente antes de hablar de las señales del fin. Si nosotros avanzamos un instante, comenzando el versículo 3, nos vamos a encontrar con un título que dice señales antes del fin. Pero aquí él habla sobre estas señales, comienza a dar detalles sobre los últimos tiempos, pero mire que cómo comenzó todo. Rebobinemos al versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a tratar de meternos en la acción, en la historia. ¿Qué pasaba aquí? Jesús sale del templo, y un templo obviamente majestuoso, grandioso, una obra arquitectónica tremenda y bueno, mucho dinero allí, mucho lujo. Entonces los discípulos, sus seguidores, estando junto a él, cuando salen del templo con él, le dicen: Señor, mira este templo, ¿no? O sea, ¿qué les estaba diciendo esos discípulos? ¿Qué le decían a Jesús? Les estaba diciendo: Jesús, mirá los templos que tienen. ¿Amén? Nosotros no. Mirá la grandeza que hay aquí, mirá el lujo, mirá, ¿no? Todo este equipamiento, todo tremendo. Pero nosotros te seguimos a vos y vos nos estás llevando por otro camino. Ay, ay, ay. Cuando los discípulos, porque son los discípulos que toman la iniciativa y le hablan a Jesús, hacen esta reflexión y se lo transmiten a Jesús, Jesús se da cuenta de algo. ¿Saben de qué? Que era el tiempo de instruirlos a ellos y a nosotros sobre los últimos días. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos ocurre exactamente lo mismo que en aquellos tiempos. Hoy también tenemos mega templos, tremendos edificios, instalaciones lujosas, todo bárbaro, todo muy precioso. Pero nos muestra más y más que el fin está por llegar y que
que el tiempo de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo está muy, pero muy cerca. Ahora veamos lo que le dijo Jesús con respecto a estos días. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Señal de qué? De tu venida. ¿Qué pasará? Gloria a Dios. Mirá. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto lo hemos visto ya en muchas oportunidades. Lo primero que Jesús le dice: ojo, que los van a querer engañar. Amén. Que nadie los engañe. Es lo primero que dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, gloria a Dios, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, hambres, terremotos. Bueno, principio de dolores. Comienza a hacer un relato el Señor de todo lo que ocurrirá. Algunas de estas señales ya las vemos hoy. ¿Amén? Entonces quiere decir que nos estamos acercando. Ahora, fíjense, dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, en el versículo 29 en adelante, del versículo 29 en adelante, habla de la venida del Hijo del Hombre. ¿De quién es el que está hablando la palabra? De Jesús. Fíjense lo que aquí dice, hermano mío. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 37 o 35. Mira, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe la hora, ¿verdad? Pero da algunas pistas el Señor. Y habla de los días de Noé. Recién lo mencionábamos, ¿verdad? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. ¿Qué está diciendo acá? Si van a ser como los días de Noé, habrá un momento en que el arca se va a cerrar, en que ya la oportunidad no va a estar. Gloria a Dios. Dice, y no entendieron, gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? En versículo 39 estamos allí, miren. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. El Señor da pistas de lo que va a ocurrir, para que nosotros estemos atentos. Velad es estar despierto, amén, atento. Gloria al Señor. Ahora, nos habló de los días de Noé, nos habló de los días de Lot, nos dijo que viene Elías, amén, con un propósito. Pero hay un personaje adicional, Gloria, que ingresa, ¿no?, al escenario de los últimos días. Miren, acompáñenme. Estamos en el capítulo 24, versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia, ¿a quién le habla? Al padre de familia. Al padre de familia. ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver. Mira, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Quién nos habla? Nosotros, el Señor. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otra pista
y otra referencia. Y sí, pero no me dice mucho, pastor, porque dice a la hora que no pensáis. Gloria a Dios. Versículo 45. Pon la mano sobre tu cabeza y decirle, Señor, dame entendimiento para Señor, esta dame palabra. entendimiento. Por favor. Mira esto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Cómo tiene que ser el siervo? Fiel y prudente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Gloria a Dios. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Gloria a Dios. Hermano, si hablamos de un siervo fiel, el cual su Señor lo puso sobre la casa, que le dio autoridad sobre la casa, le dio señorío, a causa de su fidelidad, le dio señorío sobre la casa. Díganme si no estamos hablando aquí de José. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de José? Amén. ¿Qué pasó con José? José pasó a ser el segundo después de Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Lo puso sobre su casa, le dio autoridad, pero vio en él una cualidad muy, pero muy importante, un siervo fiel. Si nosotros revisamos la vida de José, hermano, no estamos lejos de poder hacer un paralelo con la vida de Jesús, porque José es un tipo de Jesús, un tipo es un modelo, el tipo es un ejemplo, ¿no? Pues se puede hacer una comparación entre uno y otro. Fíjense la vida de José, un muchacho fiel realmente, que fue apartado del Padre. A nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Fue apartado del Padre y vino a sufrir, vino a padecer. Lo tomaron, lo esclavizaron, lo asatearon, hicieron escarnio de él, hasta que llegó el día en que la puerta se abrió y lo sacaron de la cárcel. ¿Recuerdan la historia de José, no? Amén. Algo similar con lo que pasó con nuestro Señor. Nuestro Señor dejó al Padre, gloria a Dios, vino aquí a la tierra a sufrir, se levantaron contra Él, hicieron escarnio de Él, pero llegado el momento, Él lleva adelante este sacrificio divino por el cual cada uno de nosotros hoy podemos recibir salvación. Entonces, también había un propósito en la vida de José. José fue apartado para que, llegado el momento, pudiera sustentar ¿a quién? A sus hermanos. ¿Y quiénes fueron sus hermanos? Fueron la cabeza, cada uno de ellos, de cada una de las tribus de Israel. Entonces, vemos algo muy importante. Vemos que también en los últimos tiempos, ¿porque de qué está hablando Jesús? De los últimos tiempos. De los días finales. Entra en escena José. Y yo veo algo en José que me gustaría que pudiéramos revisar juntos. Yo veo, primero lo que dice aquí. Dice, bienaventurado aquel siervo. Allí en el versículo 45 dice, siervo fiel y prudente. Vemos, hermano, que a la hora de empezar a darle autoridad a José, él era un siervo prudente y también fiel. Entonces, esto nos va sugiriendo, esta maravillosa palabra, que hay una estatura para alcanzar, sobre todo en estos tiempos, con mucha más razón en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos que transformarnos en siervos. Vamos a tomar el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José? José era el mimado de papá. Dice que su padre lo amaba, le dio una túnica de colores, lo mimaban, ¿no? Estaban todos contentos con él, pero él tuvo que pasar por un proceso, por un tiempo, en donde las cosas se le empezaron a complicar. Y todo lo que él vivió, que fue realmente penoso y fue complicado, comenzó a darle estatura. Si todo esto lo trasladamos a nuestra vida, esa es la respuesta por la cual vos te preguntás por qué me pasa lo que me pasa. ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué tengo que pasar por este camino? Es justamente porque hay una estatura para alcanzar. Esa estatura, el primer paso, el primer nivel, podríamos decir, que tenemos que alcanzar, es el nivel de siervo.
¿Y un siervo qué es? Alguien que vino a servir. Por eso vemos a Jesús, hoy aquí se habló de él y justamente se mencionó el hecho de que se ciñó la toalla, le lavó los pies a los discípulos, ¿no es cierto? Luego de hacer esto, compartíamos la palabra reciencito nada más, pero fíjense que él se hizo siervo. Los pasos que siguió José son casi un calco de los pasos que siguió Jesús. Él se hizo siervo. Primero, vino para servir. Entonces vos fíjate qué interesante es esto, porque es una estatura que tenemos que alcanzar. Pero para poder alcanzar esa estatura tenemos que comprender esto. Esto tiene que empezar a ser centro en nuestro corazón. El Señor nos tiene que dar entendimiento de esto. Entendimiento de que el Señor nos llama para servir, para ser útiles. Amén. O sea, el Señor en los últimos tiempos, hermanos míos, va a levantar una iglesia útil, va a levantar una iglesia fiel, una iglesia prudente, una iglesia sobre la cual el Señor la podrá poner sobre su casa. ¿Por qué dice que la podrá poner sobre su casa? Si nosotros nos trasladamos un poquito, nos adentramos un poquito más a los días del fin, vamos a encontrar que la iglesia novia, la elegida, la amada, será tomada. El Señor celebrará las bodas del Cordero con esa iglesia amada. ¿Y luego qué? Después de esos 7 años de tribulación, que será exactamente al mismo tiempo que durará las bodas del Cordero. La fiesta dura 7 años, hermano. ¿Amén? Entonces, luego regresa Jesús en su segunda venida visible, donde todo ojo le verá. Pero no viene solo, viene con su iglesia, viene con su esposa, viene con su amada. Y ¿qué dice la Biblia de la mujer? Bueno, dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice es que debe gobernar bien su casa. ¿Así dice la Biblia? Amén. Debe gobernar bien su casa. Entonces traslademos la figura de la mujer y del matrimonio entre la mujer y Cristo, entre la iglesia y Cristo. ¿Qué hará Cristo cuando venga con su esposa a reinar 1000 años sobre esta tierra? Pondrá su casa y pondrá... ¿Quién es su casa? Porque acá va a haber casa. Esa casa serán los suyos. Hermano, en el final de los tiempos dice que los ángeles del Señor separarán la cizaña del trigo. Entonces quiere decir que va a haber trigo. ¿Quién es el trigo? Aquellos que reconocen a Jesús. Algunos lo reconocieron antes, otros lo reconocerán en el día de la tribulación. Entonces, Él pondrá a gobernar esa casa a su iglesia. Esa iglesia que viene con Él, viene a gobernar con Él. ¿Amén? Viene a reinar con Él. Será puesta en autoridad. Esos santos que vienen con Él, esos llamados, escogidos y fieles, serán puestos en autoridad por el Señor y gobernarán. Entonces, esta iglesia hoy, nosotros que anhelamos recibir de parte del Señor esa maravillosa gracia, ese regalo no casi merecido de poder ser arrebatados por Él, tenemos que entender cuál va a ser nuestro rol luego, porque hay un rol. Volveremos con el Señor, hermano. O sea, 7 años nos separan. Esos 7 años estaremos con el Señor. Pero la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos será este evento. En un abrir y cerrar de ojos, dice que los muertos en Cristo, que hayan alcanzado la categoría o el nivel de novia, de amada, resucitarán primero. Los que estemos vivos o los vivientes, depende de la traducción que leamos, seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos y nos uniremos a aquellos que resucitaron primero y encontraremos ¿a quién? En las nubes a nuestro amado, a nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese abrir y cerrar de ojos, primero se abren los sepulcros, amén.
Luego los que están vivos se unen a este grupo, juntos llegan a las nubes a encontrarse con el Señor. Hay una transformación, la transformación de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Esa transformación es gloriosa, hermano, porque no vamos a tener un cuerpo como este, con sus limitaciones, sino que vamos a tener un cuerpo distinto. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero ir por las ramas, pero es interesante esto, ¿no? Gloria al Señor. Pero el hecho es, hermano mío, que regresaremos. Cuando regresaremos, nos pondrán en autoridad. Por eso es muy importante que la iglesia que vaya a ser arrebatada aprenda a ser siervo, a ser prudente, a ser fiel, a gobernar la casa. Es un aprendizaje que necesitamos tener, porque después lo vamos a tener que ejercer. Amén, hermanos míos. Vamos a las Escrituras un poquito, por favor. Gloria a Dios, tremendo esto, por favor. Vamos, entonces estamos en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento? Nos dejó la figura de José. ¿Para qué? ¿Para que recorramos junto a la Biblia y leamos una historia vieja? No, sino para que aprendamos. Miren, hermano, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Aquí entra en escena los tiempos de José. Y si nosotros revisamos los tiempos de José, nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes, hermano. Miren lo que José tuvo que superar etapas en su vida. Y una de las etapas que tuvo que superar José, también la iglesia novia tiene que superarla. Fíjense, hermanos míos, José tuvo una vida llena de privaciones, porque ustedes conocen lo que le pasó a José, hasta que llegó la abundancia. Una de las cosas que pasó José, que vivió, que tuvo que experimentar y vivir en carne propia, es que lo arrancaron de los brazos de su padre. ¿Conocen la historia, no? Lo amaban y se quedó solo, lo llevaron como esclavo, quedó sin padre. Entonces, esto es tremendo, porque, hermano, cuando alguien queda sin padre y no está ligado al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, se sufre mucho, porque hay un espíritu de orfandad que comienza a alcanzar a esa persona. José tuvo que vivir muchos años. Recuerden ustedes en la historia de José, creo que muchos la han leído, si no pueden profundizar en ella, en el libro de Génesis. Ustedes van a ver que cuando se encuentra con los hermanos, el primer encuentro que tiene con los hermanos, ¿qué hace José? Pregunta por el padre. ¿Está vivo? Entonces, vemos a las claras que José anhelaba que ese padre esté vivo para al menos recuperar parte del tiempo perdido. Amén, hermanos míos. Entonces, hermano, esto es terrible, porque el Señor se valió de todo lo que José vivió para formarlo, para forjarlo. Pero el diablo aprovecha esto. El diablo aprovecha porque cuando Él envía el espíritu de orfandad a una vida, es para quebrar esa vida. José experimentó perder el padre teniéndolo. O sea, no estamos hablando de cuando hay una desaparición física, bueno, gloria al Señor. Estamos hablando de tener al padre, pero no. Y muchos de nosotros vivimos algo parecido. Muchos de nosotros, teniendo padre, no lo disfrutábamos. ¿Por qué? Porque estábamos siendo esclavos. ¿De qué? Del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces llega el tiempo de la restauración de todas las cosas, los tiempos de Elías, sumados a los días de Noé y a los días de Lot. Por eso que en este tiempo ocurrirán cosas muy lindas, hermano. Y una de las cosas que tienen que quebrarse es el espíritu de orfandad, hermano. El espíritu de orfandad te ata. ¿Para qué? Para que no puedas abrazar. Amén.
Te priva de una bendición tan grande de poder tener un padre. Pero por un tiempo, hasta que realmente comenzamos a reconocer. ¿Qué cosa? Hace unos días atrás revisamos juntos la historia del hijo pródigo. ¿Se recuerdan? Si revisamos esa historia, nos vamos a encontrar que cuando el hijo pródigo, el que se fue, toma conciencia de lo que estaba viviendo, ¿qué dice? Volveré a la casa de mi padre y le diré que aunque que más no sea, me tenga como uno de sus jornaleros. ¿Verdad que se dice así? Amén. O sea, él no dice, yo voy a volver a la casa de papá, voy a abrazar a papá, voy a disfrutar a papá. No, dice, yo voy a volver. Era consciente que había que volver, pero dice que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué este joven expresa eso? Su corazón dice eso. Porque lejos del padre, el espíritu de orfandad lo abrazó y pensó que así iba a ser toda la vida. Entonces dice, bueno, yo voy a volver porque soy consciente que estoy lejos, tengo que volver, pero no en calidad de hijo, a que me haga como uno de sus jornaleros. Porque el espíritu de orfandad te roba la paternidad y ya la empezás a perder. Amén, hermanos. Esto es tremendo. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que si esto nos ha alcanzado, este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Porque el Señor nos está llamando a poder recuperar lo perdido. Pero tenemos que identificar bien qué fue lo que perdimos. José había perdido a su padre teniéndolo, pero llegó a la estatura de siervo fiel y siervo prudente. Entonces quiere decir que se puede. Mira, vamos al libro de Job. Acompáñame al libro de Job. Gloria a Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 22. ¿Tenemos la Biblia de las Américas? Sí, ¿no? Gloria a Dios. Mira, qué lindo es el Señor, hermano. Ay, Jesucristo de Nazaret. 22:9. A ver. Gloria a Dios. Mira. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. ¿Por qué dice la Biblia quebraba los brazos de los huérfanos? ¿Por qué de los huérfanos? Porque fíjate, hermano, cuando los brazos están quebrados en aquel que está viviendo y siendo sometido por el espíritu de orfandad, le es privado la bendición de poder abrazar. ¿A quién? Al Padre. Amén. Ahora fíjense que nosotros podemos con el entendimiento decirle Padre a Dios, reconocer que es un Padre, pero nosotros necesitamos tener un reconocimiento o lograr un reconocimiento interno de nuestro corazón hacia Dios para empezar a verlo, a abrazarlo y disfrutarlo como Padre. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, hermano. Pero de alguna manera, el enemigo tiene que separarnos del amor del Padre. La Biblia dice, ¿quién nos separará? Él nos va a separar. Amén. Sí, pero la Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarme del amor de Dios. Sí, si yo me planto. Si yo tomo en serio el hecho de que nada me puede separar del amor de Dios. Pero el enemigo sí quiere hacerlo. ¿Y lo hace cómo? Quebrando los brazos de los huérfanos, rodeando lazos, trayendo miedo, trayendo temor, inseguridad, soledad. Todo eso lo tuvo que enfrentar José. Y también Jesús. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús en un momento. Y allí el enemigo jugaba con eso. ¿Por qué se sintió desamparado Jesús? Porque cargó con los pecados del mundo. Al sentir todo ese pecado sobre él, ¿no? El Señor frente al pecado se separa. Entonces él pudo experimentar esa soledad de la que estamos hablando en estos días. Pero allí estaba él, perdonando. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo lo que ocurrió, hermano, es para que vos y yo meditemos y
y recibamos esa ayuda del cielo para transcurrir nuestros días aquí en la tierra, alcanzando la estatura que tenemos que alcanzar. ¿Por qué, hermano? Porque llegará un momento que el Señor vendrá, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y no vendrá solo, sino que estarán aquellos llamados, escogidos y fieles. Pero esos llamados, escogidos y fieles no se van a ir a preparar al cielo. No van a recibir un tratamiento intensivo allí, rápido, no un entrenamiento en el cielo. Lo vamos a recibir acá. El Señor se está entrenando acá para lo que va a ocurrir acá. ¿Y qué va a ocurrir acá? Nosotros vamos, pero volvemos. Y cuando volvemos, nos darán una casa. Nos darán autoridad. Y hoy también a muchos de nosotros el Señor nos ha dado una casa. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Practicar. Ay, 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 gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Practicar. ¿Cuántos leyeron esa palabra que dice, si no puedes gobernar tu casa, tampoco puedes gobernar la casa del Señor? O ese ejemplo. Amén. Amén. Ese ejemplo no va solamente para un pastor o para alguien que está puesto en autoridad para gobernar, sino para todos nosotros. Porque todos somos llamados, ¿a qué? A poder alcanzar la estatura de iglesia novia, a poder ir y regresar, ¿verdad? Pero el que regresa para gobernar, para reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser puesto en autoridad, para poder participar, ser partícipes del reino del Señor aquí en la tierra. Por lo tanto, tiene que saber gobernar la casa. Para eso tenemos que ver a José. Miren lo que pasó con José. ¡Gloria a Dios! Ay, Dios mío, por favor, el Señor es bueno, ¿cuánto lo creen? Vamos a Mateo, otra vez a Mateo 24, a ver si llegamos. Gloria a Dios. Ay, Señor. Mateo 24, versículo. A ver. Vamos a buscar otras versiones, por favor. Capítulo 24, versículo 43. Vamos a algo bien viejito, bien, a ver si vamos. ¿K2? ¿Tenés K2? A ver. Ustedes saben esto, 2 puntos. Gloria a Dios. Si el dueño de la casa supiera cuando el ladrón iba a venir, está usando un ejemplo, ¿no? Supiera cuándo va a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuere violada, violentada. Amén. Gloria a Dios. Minada, dicen otras versiones. Gloria a Dios. Ahora, es tremendo esto, porque esto es algo que tiene que comenzar a ser parte del carácter que tenemos que adquirir para los días que vienen. Necesitamos estar atentos, hermano. ¿A qué? A justamente al ladrón. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién vino a robar? El enemigo. El enemigo de nuestra alma. El enemigo de nuestra alma no tiene misericordia. Él no solamente viene contra cada uno de nosotros, sino que viene contra toda nuestra casa. Es importante entender esto. Y el Señor que dice que nos va a librar, sí, nos va a librar, pero vamos a tener que pelear. Nos va a dar victoria, pero vamos a tener que pelear. Vamos a tener que ser vigilantes y cuidar, porque el Señor a muchos de nosotros nos ha puesto como dueño de casa, nos ha dado señorío. Entonces, tenemos que alcanzar la estatura de siervo fiel y prudente, pero tenemos que alcanzar la estatura de Señor de la casa. Y todo eso lo vamos a practicar aquí. La mujer gobierne bien su casa, o sea que esto no es patrimonio solamente de los varones, sino también de las mujeres, que el Señor les da una casa, les da hijos, para que los gobiernen bien. O sea que tiene intervención en el gobierno. Es importante esto. Yo, como mujer, cada mujer tiene que tomar bien en serio esto, porque todo lo que pase en la casa o deje de pasar no es solamente responsabilidad del esposo. Si bien el esposo es el que, ¿no? El que tiene que estar allí despierto, velando, y aún el esposo tiene que estar despierto y velando para que no se duerma la esposa.
Amén. Para que no se duerma la esposa. Yo más leo la palabra, hermano mío, y más me doy cuenta que el Señor nos enseña a vivir de nuevo. Si profundizamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hicimos todo mal. Gloria a Dios. Y qué lindo que el Señor nos empieza a adiestrar, a enseñar, a capacitar para empezar a encarrilar nuestra vida. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos al libro de Efesios. Mira, en el libro de los Efesios, vamos al capítulo 5, versículo 33. Vamos a ver qué dice acá, mira, gloria a Dios. Tengo que alcanzar la estatura de siervo, tengo que alcanzar la estatura de señor de la casa. Mira. Vamos a la casa entonces. Mira qué lindo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Instrucciones para los dos. Esto es bien interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque el que tiene que alcanzar la estatura de señor de la casa, tiene que saber de qué se trata esto. ¿Por qué, hermanos míos? Miren, gloria a Dios. La mujer es auditiva. ¿O no? A ver, las hermanas van a decir que sí o que no, a ver si estoy equivocado. La mujer necesita que le digan cosas lindas. ¿O no? Amén. Necesita que le hable. No me entiendo, obvio, ¿no? Que le hable, ¿verdad? Necesita, ¿verdad?, recibir palabras que edifiquen su vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor le dice al hombre que tenemos que amar, gloria a Dios, a nuestra mujer, lo que nos está diciendo es que tenemos que cumplir con nuestro deber de señor de la casa. Amarla no es solamente darle un chuic de tanto en tanto, un ósculo santo por lo menos, ¿no? Gloria a Dios, como dice la Biblia, sino también, hermano mío, acompañarla y hablarle. No endulzarle los oídos, como dice Patricia Sosa en la canción nomás. No endulzar oídos, sino que realmente pueda haber palabras sinceras, pero de amor, ¿verdad? El hombre es distinto, hermano. Si bien nos puede llegar a gustar que nos digan cositas lindas también, ¿amén? Pero el hombre reacciona de otra manera. El hombre reacciona bien frente al respeto de su mujer. Esto es interesantísimo entenderlo. El hombre tiene que ser sabio porque es llamado a ser señor de la casa. Y tiene que saber que la compañera que Dios le ha dado es auditiva. Entonces tiene que empezar a medir sus palabras, tiene que empezar a soltar palabras de edificación, palabras de amor. Qué importante es esto, hermano. Y nosotros, a mí nadie me lo enseñó esto, hasta que agarré la Biblia. Entonces estamos frente a la palabra y el Señor nos está enseñando. ¿Y a qué nos está enseñando? A poder ser un buen siervo, a poder ser un buen señor. Pero algo más lo llevó José, que ahora lo vamos a ver. Pero quiero terminar con esto. Entonces, si yo como llamado a ser señor de la casa, comprendo qué clase de compañía o ayuda idónea me dio el Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer. Mis palabras tienen que ser otras para mi esposa. Gloria a Dios. Amén. Hermana mía, amada mía, paloma mía. Así dice el libro de Cantar de los Cantares, hermano. ¿Cuánto leyeron Cantar de los Cantares? Amén. Ayer yo le contaba a los hermanos de Batán que aprendí de un siervo tremendo en el Señor, algo impresionante. Cuando nosotros empecemos a entender el libro de Cantar de los Cantares, muy cerca estará la venida del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a poder comprender la verdadera relación que el Señor quiere tener con su amada. Pero a la vez esa enseñanza llega y golpea mi vida, la tuya, para enseñarnos a vivir aquí. Amén. Los casados, ¿nunca se enojó tu mujer?
¿Nunca probaste con decirle cosas lindas cuando estás enojado, cuando estás como un chincha así? ¿No? Gloria a Dios. Cuando golpea todo, gloria al Señor. No cambia la cosa. Dice que las palabras suaves, ¿qué hacen? Quebranta la ira, hermano. Las palabras dulces comienza a cambiarlo todo. Amén. Entonces la cosa puede cambiar. Usted tiene 50 años de casado, ¿no? 49, 50. 50 en noviembre, mirá qué lindo, gloria a Dios. Y cuando se enoja la hermana, bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, entonces, pero con palabras dulces la cosa puede cambiar. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Gracias, Jesús. ¿Y cómo hacemos, pastor, para hacer una cosa así? Pero lo podemos lograr. Es más, es la única manera. No hay otra. O sea, sí, puede haber otros caminos, pero van a dañar. Porque es interesante, hermano mío, que el señor de la casa, el que alcanzó el señorío de parte de Dios en la casa, va a tener que curar heridas, va a tener que proteger, va a tener que cubrir. Vaya tarea nos da el Señor en la casa. Amén. Si nosotros nos apartamos de las palabras dulces, nos apartamos y no seguimos la instrucción del Señor, no amamos a nuestra mujer, vamos a imponer, pero necesitamos recibir respeto, vamos a imponer el respeto ¿de qué manera? A la fuerza. Amén. Entonces, eso no va a ser respeto. Y también va a producir heridas. Va a producir heridas. Y resulta que el Señor nos pone dándonos señorío para sanar heridas, no para generarlas. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Ay, Dios mío. Y todo esto lo vamos a tener que aprender en estos días, hermano. ¿Por qué? Porque muy próxima está la venida de nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor llegue, vos y yo tenemos que ser hallados siervos fieles y prudentes, y tenemos que ser también haber alcanzado la estatura de señores de la casa. Pero no quedó ahí el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José luego? Cada vez se va complicando más esto, ¿viste? Porque tenemos que conocer los días de Noé, los días de Lot, revisar los días de Elías, pero allí están dando vueltas José también. Porque si estamos hablando de abundancia, ¿en qué nos basamos para hablar de abundancia? Nos basamos en que justamente antes de los 7 años de vacas flacas, hubo 7 años de abundancia. Si tomamos los 7 años de tribulación, obviamente que serán de vacas flacas. Entonces, antes de la tribulación, habrá abundancia. Y nosotros tenemos que saber aprovechar esa abundancia. Pero la abundancia no es solamente de dinero o bienes materiales, sino también esto que estamos viendo hoy es abundancia. ¿Amén? Es abundancia. Mira, hoy cuando llegues a tu casa lo agarrá a tu marido y decirle, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Gloria al Señor. Amén. Y le das con el cucharón. No. Gloria a Dios. Hermano, esto es importante porque también me compromete a mí. Yo también tengo una ayudidoña allá. Que ahora me decís, yo escuché lo que vos dijiste allá. Gloria al Señor. Lo que le dijiste a los hermanos, tengo que explicarlo acá. Todos estamos comprometidos. Todos estamos comprometidos, pero bienvenido ese compromiso, porque cuando nosotros nos comprometemos y a veces hasta nos ligamos con nuestras propias palabras, hermano, nos vamos a esforzar. Vamos a esforzar. Si nosotros nos hacemos el oso, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué pasa con el oso? Pues yo nunca supe. ¿Por qué se dice nos hacemos el oso? No sé qué maña tendrá el oso, ¿no? Pero el asunto... Está tranquilo, parece que no pasa nada y te pega el zarpazo. El asunto, hermano, que si nosotros nos hacemos el oso o el opa, ayer, ¿dónde está? Ayer en cuenta regresiva dijeron opa. Y lo dijo un joven, hermano, esa palabra es de los cuentos de la Andricina del 70, si nunca, ¿dónde lo saco? Gloria a Dios. Si nosotros nos hacemos los distraídos en muchas cosas, nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos, porque nos vamos a preparar a conciencia, hermano mío. Hoy el Señor nos dio una pequeña casa, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, para que podamos
llevar adelante ese señorío. Y aún, fíjate que en estos tiempos también hay muchísimas mujeres que están enfrentando la vida solas, sin su esposo. Y bueno, pero el Señor te está adiestrando también bajo la unción de José, para que puedas ser un buen administrador. Si algo era bueno, José era administrador, porque él administró abundancia. Y el Señor nos está preparando para administrar esa abundancia. Esto es tremendo, hermano. Mira, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Gloria a Dios. Como a sí mismo. ¿Cuántos se aman de los varones? Gloria a Dios. Si nosotros nos amamos, ¿qué pasa cuando hacemos lío y nos damos cuenta? Cuando metemos la pata bien metida, cuando erramos el blanco, ¿no? Hacemos lo que hizo Adán. Nos empezamos a justificar. Adán, ¿qué hizo? Le dijo, Señor, la mujer que vos me diste. Chao. ¿Ya? ¿No es cierto? Esa cualidad la tenemos todos. Amén. Señor. Entonces nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Metemos la pata, cometemos un error, pero nos empezamos a hablar a nosotros mismos. Y bueno, no me quedó otra, yo no sabía. Y empezamos a apaciguar, ¿no? la torpeza nuestra con palabras. Ámese como a sí mismo. Con esas mismas palabras tenemos que llegar al oído de la mujer. ¿Qué hace Jesús para preparar a su esposa? Habla. ¿Y qué habla? Palabras de bendición. Mira qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Entonces el Señor a través de palabras instruye, prepara a la esposa. Mira qué interesante es esto, gloria al Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, pero la mujer respete a su marido. Fíjate que a la mujer no se le dice, mirá, tenés que... bueno, si son dulces mejor, gloria a Dios. Pero no se le dice eso. Se le dice que lo respete. Mira qué interesante. ¿Por qué se le dice que lo respete? Porque, hermano, es interesantísimo comprender algo, un principio que se perdió. Yo veo a las parejas jóvenes hoy día y se perdieron muchos valores que antes se tenían porque los abuelos enseñaban valores. Pero hoy dejemos de lado los valores que aprendimos en el mundo y veamos lo que la palabra dice. La palabra dice que la mujer debe aprender porque tiene que respetar al esposo. Porque el hombre necesita, el hombre aunque no lo pida, porque también no se puede no pedir, pero naturalmente en el diseño del hombre, ¿quién diseñó el hombre? El Señor. ¿Cómo lo diseñó? Como cabeza. ¿Puede no cumplir sus funciones? Sí, puede. Hay muchos que no cumplen sus funciones de cabeza, bárbaro. Pero fue diseñado con ese fin. Entonces, si fue diseñado por Dios, internamente, aunque no lo exponga, aunque no lo diga, aunque no lo reclame, va a anhelar recibir respeto. Y esto tenemos que saberlo. Porque cuando la mujer aprende a respetar al esposo, va a tener buenas actitudes de parte de ese esposo. Y cuando el hombre ama a su mujer y la edifica, y justamente hay palabras de bendición sobre ella, también va a tener una buena cosecha. Y así la cosa va a empezar a funcionar. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos queridos, qué tremendo esto, por favor. Vamos a Lucas 16:1, mire. Gloria a Dios. Vamos a alcanzar la estatura, le guste o no le guste el enemigo. Gloria a Dios. 16:1. Miren, aquí tenemos la parábola del mayordomo infiel. ¿Para qué? Para aprender. Miren lo que dice acá. Ay, Dios mío. Dijo también a sus discípulos. Si se lo dijo a sus discípulos, también nos lo dice a nosotros. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. ¿Quién será el hombre rico? ¿Quién será el mayordomo? Nosotros. Gloria a Dios. Y este fue acusado como disipador de sus bienes. ¿Por qué vino la acusación? Por tener una mala administración. Gloria a Dios.
Ay, ay, ay. Mirá qué importante es la administración. Mirá lo que dice el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno, dice el versículo 12, no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué estará diciendo el Señor aquí? Tenemos que alcanzar la estatura de José, de siervo. Tenemos que alcanzar el señorío sobre la casa. Pero tenemos que alcanzar la estatura que realmente tuvo José, que fue de un gobernante. ¿Por qué tenemos que alcanzar la estatura de gobernante? Porque ¿qué vamos a venir a hacer con Jesús acá en los 1000 años? Gobernar. Reinar con Él. Entonces es necesario que nosotros sepamos que tenemos que alcanzar la estatura de gobernantes. Miren, hermano. Pero acá dice algo muy importante. Aquí está hablando del camino para alcanzar la estatura de un José, de un gobernante. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sabe qué significa esto? Significa que tenemos que tener la capacidad de ser un buen administrador de las cosas ajenas. Mire la historia, mire la palabra. Moisés, elegido por el Señor, libertador, sin duda. Hubo un tratamiento de parte del Señor para con él. ¿Qué lo mandaron a hacer cuando el Señor lo toma? A pastorear las ovejas de su suegro. Años. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir esto en él. Si en lo ajeno no fuiste fiel. Jacob, ¿dónde comenzó el trato fuerte con Jacob? Con su suegro Labán. Estaba allí él llevando adelante todo el trabajo, ¿no? Del ganado de su suegro, pastoreando sus ovejas. David fue ungido como rey, sí, pero lo mandaron al campo otra vez, a pastorear las ovejas de su padre. Algo nos está diciendo el Señor con esto. ¿Qué nos está diciendo? Que primero vamos a tener que ser fiel con lo que no es nuestro. Mira qué interesante que es esto. Gloria a Dios. Entonces, hermano mío, hay momentos en donde el Señor nos llamará a ser fieles, no con las cosas nuestras, sino con las de los demás. Es muy interesante esto, hermano. Pero esto no es una vez en la vida. Estos son ciclos que se van repitiendo. Mira, nosotros estábamos sirviendo al Señor en Buenos Aires. Entonces, en aquel momento, ya teníamos la palabra de que en algún momento vendríamos a esta ciudad. Pero mientras tanto estábamos trabajando para el Señor. Cuando llega la orden, recuerdo que yo hablé con el presidente de la misión, la cual nos cubría, y le cuento, y bueno, el pastor me dice, bueno, gloria al Señor, adelante. Entonces, él se hace cargo de eso, del trabajo nuestro allí, y nosotros nos venimos para acá. Cuando llegamos acá, hermano mío, ¿sabe qué pasó? Se volvió a cumplir este ciclo en nuestra vida. El Señor me mandó a Chapalmalal, pero no allá a la playa, allá donde está todo bonito, todo lindo, a Estación Chapalmalal. Gloria a Dios. En Estación Chapalmalal, el Señor nos mandó a respaldar un siervo de Dios que estaba allí. Y teníamos que alcanzar esta estatura y hacer las cosas desinteresadamente, pero con fidelidad, aunque la iglesia no sea nuestra, ni las ovejas tampoco nos habían sido confiadas a nosotros. Pero tuvimos que hacerlo. Estos son principios que nunca podemos olvidar, porque podemos estar siendo probados por Dios y no nos damos cuenta. Todos queremos trabajar y tener cosecha propia, ¿sí? Pero en el Señor las cosas cambian. No es como en Egipto. El Señor nos puede estar demandando que desinteresadamente hagamos algo en favor de alguien. Hagamos algo en favor de lo ajeno. ¿Se dan cuenta, hermano? Fuimos a trabajar ese lugar, hermano. Y sabe Dios que lo hicimos con todo nuestro corazón. Hicimos todo lo posible para que todo salga bien allí.
Entonces, hermano, esto es muy importante entenderlo. Muy, pero muy importante entenderlo. Porque eso nos empieza a quitar el egoísmo. No, lo peor que puede pasar es que tengamos un gobernante egoísta. Quien se ha puesto en la estatura de gobernante y sea egoísta va a traer ruina al pueblo. Amén, gloria a Dios. Entonces, si nosotros aprendemos, hermano, la fidelidad a Dios y aprendemos a darnos, porque Jesús, ¿qué hizo? Vino del ejemplo y ¿qué hizo? Se dio por todos nosotros. También nos demandará eso a vos y a mí, que seamos capaces de darnos, de entregarnos desinteresadamente, hermano. Esto es muy importante. Fíjense, en el ministerio de Elías había un Eliseo al lado. Y Eliseo dice que servía a Elías. ¿Qué significa eso? No que le servía el té nada más, sino que participaba, era fiel, estaba a su lado, empujaban juntos, lo respaldaba. Y luego comenzó el ministerio de Eliseo. ¿Se dan cuenta? Vemos al lado de un Moisés a un Josué. Son todos patrones que se van repitiendo en la Biblia y que por algo están. Todos ejemplos que nos muestran. Entonces, si alguno de ustedes siente fuertemente en su corazón un llamado de parte de Dios, tiene que saber que esto lo va a tener que vivir. Y si no sale aprobado de esto, chau llamado. Chau llamado. Podrá ejercer un llamado por sus propias fuerzas, por sus propios medios, pero no respaldado por Dios y guiado por el Señor. El Señor siempre te llevará a hacer por otro lo que vos harías por vos mismo. Y desinteresadamente. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces allí vemos, hermano mío, cómo realmente se forja y se prepara un buen siervo, un buen señor de la casa y un buen gobernante. Ahora vos tal vez me diga, bueno, pastor, pero todo esto que vos decís es tan lindo, tan espiritual, pero hermano, esto no es lindo y espiritual solamente, esto es una realidad que vamos a vivir. Hoy por la fe, vos y yo, ya tenemos que soñar con esos 1000 años aquí en la tierra, porque serán gloriosos, estar con el Señor. Y no solamente esos 1000 años, sino que estamos hablando de 1000 años de reinado aquí, pero luego una eternidad con el Señor. Entonces, tenemos que alcanzar la estatura para poder lograrlo. Para poder alcanzar la estatura, estamos practicando hoy. Amén. Por eso que tenemos un Dios de demanda, hermano, no de dádiva nada más. Hay un Dios de demanda, no podemos... ¿Y qué demanda Dios? Demanda fidelidad. Demanda que realmente responsabilidad. Demanda buena administración. Buena administración, no estamos hablando de plata nada más, aunque entra dentro del juego también el dinero y los bienes materiales, cómo los administramos. Pero el Señor también te está enseñando a administrar tu propia vida, nuestra propia casa, nuestra familia, y si estamos solos también nuestra vida. Gloria a Dios. Fíjate, hermano, esos pequeñitos que tenemos aquí dando vuelta por la iglesia, son una bendición. ¿Cuántos coinciden conmigo? Amén. Pero tienen ojos. Si no, fíjate, tienen 2. Gloria a Dios. Y ven. Tienen oídos y escuchan. Y más de lo que nosotros nos imaginamos. Y resulta que somos nosotros los que recibimos la responsabilidad de parte de Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que lo tomemos con responsabilidad y que responsablemente hagamos lo que tenemos que hacer. Pero ¿y qué hacemos? Muchos nos escudamos y decimos, nadie aprendió a ser padre, nadie nació sabiendo ser padre. No, eso es cierto. Nadie nació sabiendo ser padre, pero para algo tenemos las Escrituras. Dice que en los días de Elías, los días del tiempo final, el corazón de los padres se volverá a los hijos. Hermano, ¿cómo puede el corazón de un padre volverse al hijo si no hay humildad en el corazón del padre? No se puede. Pero para aprender humildad, tiene que pasar por estos 3 niveles de padre.
saber ser siervo y no dejar que el espíritu de orfandad lo ataque. Porque cuando tenemos un varón que el espíritu de orfandad lo atacó y dejó que este espíritu tome control de su vida, se lo va a trasladar a sus hijos. Es tremendo esto, hermano, por favor. Tenemos que separarnos de esto. Separarnos de esto. Miren, hoy por hoy, fíjate cómo el ataque más profundo en la sociedad es a las cabezas. Entonces tenemos un alto porcentaje de casas, de familias, que tienen que llevarlas adelante las mujeres solas. ¿Por qué? Porque el ataque del enemigo hizo blanco en la cabeza y estalló allí e hizo lo suyo. Entonces, apartando del hogar a la cabeza, empieza a revertir todos los roles y se complica para las mujeres. Entonces, fíjense, hermanos míos, para eso el Señor nos cubre, nos da cobertura, nos abriga, nos instruye, nos prepara. Hoy, hermanos míos, aunque haya una mujer que por este tiempo o no tenga su esposo, si hace de su hacedor su marido, sabrá cómo gobernar bien la casa. Y también alcanzará la misma estatura, la de una sierva fiel, la de una señora que sabe gobernar bien su casa y la de una buena gobernante, porque para eso fue puesta, para eso el Señor le permitió tener hijos, gloria a Dios, para poder gobernarlos bien. Pero hay que gobernarlo con sabiduría. ¿Amén? Con sabiduría. Es muy importante esto. La sabiduría, hermano mío, la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene instrucciones para todo, hermano. Gloria a Dios. O sea, la sabiduría no la va a dar Bucay nada más. ¿Cuántos lo conocen a Bucay? Bueno, vamos para atrás, Sokolinsky. Tampoco. La sabiduría no te la van a dar en el programa de la tarde ¿no? De Utilísima. La sabiduría está en la palabra del Señor. La mujer debe gobernar bien su casa. Debe gobernar su casa. Y su casa son sus hijos. Amén. Y acá habla de un instrumento maravilloso. El Señor le dio a Aarón lo mismo que le dio a la mujer. Una vara. Gloria a Dios. ¿Y cómo se corrige al muchacho, pastora? ¿Cómo es la cosa? Vos me lo enseñaste eso. ¿Cómo se corrige al muchacho? Con la vara de la corrección. Ay, no, pastor, vos sos un desalmado. ¿Cómo le vamos a pegar con un palo al niño? No, no es pegarle con un palo, es la vara de la corrección. Fíjense, hermano, la vara de la corrección a veces ni siquiera tiene que dañar, pero el niño tiene que saber que está en la mano. ¿La ve? Y dice, epa, no. Esto se está poniendo mal, amén. Pero hay que tener la mano. Entonces, la mujer, para gobernar bien la casa, tiene que saber que tiene una responsabilidad con sus hijos, tiene que respetar al esposo y gobernar a sus hijos. Cuando los hijos crecen, ya la responsabilidad va a parar enteramente. Esa es una costumbre del pueblo judío. De los 12 años, 13 en adelante, conforme sea un varoncito, una niña, ya quedaba a cargo del padre. No es que la madre se desentendía, pero sí había otras responsabilidades que llevaba adelante el padre. ¿Por qué? Porque los dos están a cargo del gobierno de la casa. Entonces hoy, hermanos míos, fíjense que debido a la circunstancia que vivimos, que experimentamos y que la sociedad nuestra está viviendo, hoy tenemos que arreglarlo todo, porque hicimos todo mal. Amén. Entonces la única manera de poder empezar a trabajar, porque va a haber que trabajar, es volviendo a la palabra. Volviendo a la palabra, vamos a poder encarrilar nuestras vidas y también nuestra casa, porque nuestra casa no está apartada de nuestra vida. Hay algunos hermanos que dijeron, bueno, listo, yo me meto en los caminos del Señor y total la casa, ya con esto no aguanto más, chao, que se arregle. No, o sea, no funciona así.
Nos han hecho creer que si nos metemos en la iglesia, el Señor se encarga de todo. ¿Qué se va a encargar? El Señor se va a encargar de lo que tiene que encargarse Él. Lo que vos y yo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros, pidiéndole ayuda y sabiduría a Él. Entonces, hermano, gloria a Dios por la iglesia, pero yo no puedo estar metido todo el día en la iglesia y abandonar la casa. Porque la demanda, ¿cuál es? La demanda es ser un siervo fiel y prudente, tener señorío en mi casa y alcanzar la estatura de gobernante, que eso es lo que vamos a desatar en el futuro. Entonces aquí hay algo muy, pero muy importante. Gloria a Dios, qué tremendo es esto. Ay, Jesús, vamos un instante. Ay, estamos en Lucas, vamos a quedarnos en Lucas, mira, vamos a quedarnos en Lucas 12. Avanza un poquitito más, por favor, a ver. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego agrega, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero habla de señores. Amén. El señorío, ¿dónde lo tenemos que lograr? En casa. Gloria a Dios. Entonces, hay un peligro en la casa que son las riquezas. Hay un peligro que son las riquezas. Las riquezas pretenden desviar el señorío. Gloria al Señor. Fíjate, hoy cumpleaños Martín, ¿no? Gloria a Dios. Cuando Martín nació, yo estaba loco detrás de las riquezas. Y Marcela macándolo solo en la plaza. Y yo trabajando. Me perdí los 3 primeros años, que son hermosos, disfrutar esos 3 primeros años, ¿no? No me pasó con el resto, gloria a Dios. El Señor me dio tiempo para disfrutarlo. Pero con el primero me lo perdí por esto. Los 3 primeros años de Martín, luego llegué al Señor y el Señor empezó a cambiarme la cabeza, ¿no? Pero estos primeros años yo me los perdí. Perdí disfrutar de un montón de cosas, gloria a Dios. Y él también se lo perdió. Y esto es interesante entenderlo. Yo me lo perdí, pero él también. Gloria a Dios. Gracias que llegamos al Señor todos juntos, y fue una bendición grande. Pero no se puede servir a Dios y a las riquezas, esto es muy importante. Pero entonces tengo que ser pobre, no es que tengamos que ser pobre, servir, dice. ¿Qué es servir a las riquezas? Inclinarnos ante ella, estar subordinados a ella. No, hermano, esto no puede gobernar nuestra vida, todo lo contrario. No podemos dejar que se nos desvíe de la verdadera meta. ¿Cuál es la meta? Siervo fiel y prudente, señorío sobre la casa, ser un buen gobernante. El buen gobernante tiene que estar lleno del amor de Dios, porque va a tener que perdonar lo que le pasó en el camino. ¿Cómo? Sí. Mirá, José tuvo que perdonar a sus hermanos. Y él dice, hermano mío, cuando habla con ellos, no me mandaron ustedes, no es que yo estoy acá porque ustedes me vendieron, porque ustedes me quisieron matar, me esclavizaron, no, estoy acá por voluntad de Dios. O sea, José no dejó que su corazón, hermano, tenía todos los medios, toda la autoridad necesaria para mandarlos a matar por lo que ellos le hicieron. Sin embargo, él entendió que había un propósito divino detrás. Tenemos que alcanzar esta estatura. ¿Sabes cuál? Comprender que lo más importante en nuestra vida es que se cumpla el plan de Dios, más allá de todo lo que vivamos o nos pase, hermanos míos. Entonces hay momentos en nuestra vida donde vamos a vivir cosas o experiencias fuertes que van a atentar contra todo eso. Mi papá me volvió loco, hermano, gloria al Señor, pero la palabra ¿qué me dice a mí? Que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Los últimos 3 años de su vida, la relación nuestra se restauró completamente. Amén. Y Dios me dio la oportunidad de poder honrarlo. Pero primero hubo que perdonar. Amén. Entonces, esto es importante entenderlo. En la restauración de todas las cosas, tenemos que alcanzar el perdón. El perdón libera el poder de Dios en nuestro interior. Pero verdad que a veces hay cosas que cuestan perdonar.
Por eso que si no hay una motivación sublime, va a ser muy difícil perdonar. Por eso tenemos que empezar a mirar las cosas sublimes, las cosas verdaderamente importantes, las cosas que tienen peso. ¿Y qué otra cosa más importante puede haber que el Señor posó sus ojos sobre nosotros y espera que vos y yo alcancemos esta estatura para poder contar con cada uno de nosotros en el milenio aquí en la tierra? Entonces es el tiempo, hermano, que empecemos a ordenar nuestras ideas, nuestras prioridades y realmente pongamos primero lo primero. Porque el Señor a los últimos pondrá primero. Si Él nos pone primero a nosotros, ¿cómo no vamos a ponerlo primero nosotros en nuestra vida? Llegó el tiempo de poder hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntitos por esta palabra. Cerrá tus ojos un instante. Gloria a Dios, te alabamos, Jesús. Él está aquí. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nehemías. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 2. Mirá. Hablemos con el Señor, tomémonos un instante. Pero vamos a hacerlo bajo la unción de esta palabra, mirá. Nehemías capítulo 4, versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, este fue el enemigo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Gloria a Dios. Esto está ocurriendo ahora, porque el Señor nos da la instrucción bendita de su palabra para animarnos, para fortalecernos y para que podamos ponernos en pie y alcanzar la meta que Él tiene. Pero el enemigo comienza a susurrar a nuestros oídos y nos dice, ¿pero qué vas a lograr? Te vas a tomar estas tontas palabras. Esto no sirve para nada. Sin embargo, la instrucción divina de parte del Señor que viene a través de su maravillosa, bendita, inigualable palabra. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mira qué dice luego. Te alabamos, Jesús. Estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, porque Nehemías fue a reedificar los muros, hermano. Y mirá lo que el diablo decía, lo que ellos edifican, si hubiere una zorra lo derribará. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo trabaja en nuestra vida para ir socavando los cimientos, hermano. Aflojando los cimientos cae la destrucción. Y la figura de la zorra es ese animalito, hermano, que hace cuevas, hace túneles por debajo de la tierra. Y esto es muy importante entender. ¿Qué tiene que ver con lo que compartiste hoy, pastor? Esto mucho, ¿sabes por qué? Porque el siervo prudente y fiel, el que ejerce señorío sobre la casa, el que anhela ser un buen gobernante, tiene que saber cuidar su casa, su familia, su propia vida, su iglesia, de estas zorras que quieren socavar los cimientos. Hay un ataque en los aires de parte del reino de las tinieblas. Hay un ataque terrestre. Aquí en la tierra habrá muchos que se levantarán contra la reconstrucción de tu vida, contra el proyecto de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Muchos de ellos serán visibles, pero hay otros ataques. Son esos ataques subterráneos, hermanos, bajo tierra, que únicamente los descubre, ¿sabes quién? Aquel que está velando y el Espíritu Santo se los revela, porque no se ven, están en las sombras. Pero Él pretende de alguna manera socavar los cimientos de tu fe, de tu esperanza. Y no podemos perder esa fe y esa esperanza. Dios te ha llamado para restaurar tu vida. Dios te ha llamado
para que comiences a edificar nuevamente, pero con la sabiduría que viene del cielo. Dios te ha llamado para darte nuevas oportunidades, y este es el tiempo donde está descendiendo la instrucción de parte de Dios, la instrucción que viene del cielo para poder llevar adelante la buena reconstrucción de nuestra vida y alcanzar la estatura que Dios está esperando que alcancemos para que ese día glorioso, cuando el Señor, luego de esas bodas del Cordero, el Señor diga: bueno, llegó el tiempo, es momento de descender a la tierra, y lo voy a hacer con mi esposa, lo voy a hacer con mi amada. Gloria a Dios. Señor amado, gracias. Gracias porque un día partiste de esta tierra frente a tus discípulos, Señor amado. De la misma manera en que te fuiste, dice tu palabra que así volverás. Gracias, Señor amado. Tú dijiste a tus discípulos que le convenía que te fueras. Y hoy estamos entendiendo eso, Señor. Estamos entendiendo que nos ha convenido que te hayas ido a prepararlo todo para celebrar esa boda en la casa del Padre. Gloria a Dios. Señor amado, gracias. Gracias por este tiempo glorioso, por cierto, donde tú estás por regresar en búsqueda de esa amada, Señor. Yo clamo a ti de todo mi corazón en esta hora y te ruego que el limpio entendimiento de mi hermano, de mi hermana, se active ahora en el nombre de Jesús. Que el buen discernimiento, Señor, se despierte. Y que cada hermano, cada hermana, cada hombre, mujer de fe que tú has traído a tu casa en esta mañana pueda recibir y atesorar en su corazón esta palabra y pueda despertar a este nuevo tiempo, Señor. Este nuevo tiempo donde tú nos estás demandando, amado Señor, que te busquemos de todo corazón. Que realmente podamos alcanzar las estaturas que tú nos reflejas a través de la Biblia, Señor. Gracias por estos ejemplos, Señor. Gracias porque nos estás enseñando a identificar los días de Noé. Gracias porque nos estás haciendo identificar los días de Lot. Gracias porque vamos a disfrutar los días de Elías. Pero mil gracias te damos por la instrucción y por el ejemplo de vida de José, Señor. Él lo logró, Padre amado. Él lo logró. Hubo un precio grande para pagar, pero estuvo dispuesto. Él creyó que no todo estaba perdido. Él creyó que aún había una oportunidad para él. Y hacemos nuestra esa oportunidad. La hacemos nuestra, la traemos a nuestra vida a través de la fe. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que por los caminos que estamos recorriendo y que hemos recorrido, no lo hemos recorrido en vano. No hemos llegado hasta aquí para retroceder ni para volver atrás. No hemos llegado hasta aquí, Señor amado, para desfallecer, sino todo lo contrario. Estamos entendiendo bajo la luz de tu bendita palabra y esta unción preciosa de tu Santo Espíritu, que cada paso recorrido en esta vida nos va acercando hacia el divino propósito que tú tienes. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada una de mis hermanas en esta mañana y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sin temor a equivocarme, que se cumplirá tu buen propósito en sus vidas. Y amado Señor, y que todos juntos, muy pero muy pronto, celebraremos las bodas del Cordero contigo allí en el cielo. Y luego, amado Señor, descenderemos junto a ti. Pelearán contra ti, Señor amado, pero no te vencerán, sino que tú, Señor, serás el victorioso. Y nosotros estaremos contigo, Señor. Estaremos contigo porque en estos días hemos entendido que necesitamos alcanzar esa estatura para estar contigo. Y lo vamos a lograr, porque nos tomamos de tu instrucción divina. Nos abrazamos a tu perfecto amor, echando fuera todo espíritu de orfandad. Yo tengo Padre, no estoy solo, no estoy sola. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Reprende y echa fuera todo espíritu de orfandad que quiebra los brazos. Y levanta tus brazos al cielo y decirle: Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo sé que tú no me dejarás. Y estoy aquí, Señor, creyendo con todo mi corazón en que ti tengo un Padre glorioso que me llevará a alcanzar la estatura deseada, Señor. Queremos agradarte, queremos honrarte. Eso está en nuestro corazón y lo vamos a lograr. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.